muchas gracias. Esperamos que tengan sus Biblias. Si no tienen sus Biblias y está al alcance de ustedes, por favor búsquenlas, que vamos a leer unos cuantos pasajes de la palabra hoy. No hay nada como leer la Biblia y oírla. 2 sentidos, involucrar 2 sentidos. Es importantísimo que entre en nuestra mente, que entre en nuestro cerebro por medio de la vista y por medio del oído. Así que busquen sus Biblias y anoten y subrayen los versículos que vamos a dar. Esta mañana, pensando bien en lo que acaba de ocurrir, en lo que acabamos de celebrar, el domingo pasado celebramos el domingo de resurrección, pero en medio de todo el caos, ¿verdad? Las anomalías que estamos viviendo, me parece como que Semana Santa pasó demasiado rápido y no pudimos verdaderamente reflexionar y profundizar. Y el domingo pasado, pues conmemoramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y si usted estuvo en sintonía, pues usted oyó muchas cosas importantes e interesantes, y todo lo que hablamos y todas las vistas que mostramos de Jerusalén, los eventos históricos que están más que respaldados por la historia, están ahí grabados en algún mensaje del domingo anterior. Pero yo quisiera volver al tiempo, a Semana Santa. Hoy estamos haciéndolo después que celebramos resurrección, y yo quisiera hoy hablar con ustedes un poquito y pensar un poquito en el siguiente pensamiento. Ustedes saben que Jesús es Dios, que Jesús es Dios. La Biblia dice que Dios tomó carne, Dios tomó forma humana. Tenía que hacerse hombre para poder pagar los pecados de los hombres. Tenía que ser hombre y tenía que experimentar nuestra humanidad. Y Jesucristo es el único hombre que nunca pecó, nunca tuvo ni el deseo ni el pensamiento de pecar, porque internamente era Dios, el Mesías, era Dios el Hijo. Y ni una sola palabra que Dios diga puede ser una palabra que pase desapercibida. Jesús, todo lo que habló fue de suma importancia. Y yo quiero que ustedes piensen conmigo, si todo lo que Dios dice es importante, imagínense cuán importante será las últimas cosas que Jesucristo dijo cuando estaba colgado en esa cruz. Nosotros sabemos por las Escrituras que Jesús comentó, hizo 7 comentarios, dijo 7 frases, expresó 7 frases. Lo conocemos como las 7 palabras de la cruz, pero no fueron palabras, fueron frases. Las 7 frases en la cruz. Y yo quisiera esta mañana hablar con ustedes probablemente de las que el tiempo me permita para no extenderme. Y quisiera hablar con ustedes y quisiera hablar acerca de las primeras frases. Nosotros sabemos cuál fue la primera, la segunda, la tercera y así consecutivamente hasta la 7ª frase de Jesús en la cruz. Ya ustedes saben que Jesús fue condenado. Primero hubo una confabulación, hubo un complot para entregarlo. El pueblo religioso, el pueblo judío, no tenía permiso de matarlo y por lo tanto planearon entregárselo a las autoridades romanas, y en efecto así lo hicieron. Jesús fue juzgado allí en aquel cuartel donde hacían los juicios Poncio Pilato y todo el elenco de soldados romanos. Fue hallado culpable, fue azotado, fue entregado primero a ser azotado después de haber sido abusado por horas de horas. Fue azotado, posteriormente fue enviado al lugar donde le crucificaron.
le clavaron las manos, le clavaron los pies, lo levantaron en alto. Da la casualidad, que no era casualidad, que habían dos reos más que iban a ser condenados a muerte ese día, y Jesús murió entre dos ladrones. Y cuando Jesús estuvo colgado en aquella cruz, que sabemos que duró su crucifixión 6 horas, durante esas 6 horas Jesús expresó 7 frases. Se imaginará usted de cuán importantes habrán sido cada una de ellas, porque iban a quedar recogidas en la palabra de Dios. Nada que está escrito en la Biblia está escrito para llenar espacio, para ponerle letras al papel. Todo tenía un propósito eterno, las palabras de Jesús. Y yo quisiera comenzar hoy con la primera de las 7 frases, luego que el Señor estaba clavado en la cruz. Las 7 frases de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. La primera se encuentra en el libro de Lucas, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 23. Lucas capítulo 23, ahí cuentan cómo el Señor fue crucificado, fue levantado, y luego de estar ahí un tiempo, dice Lucas capítulo 23, y quiero por favor que lean conmigo el versículo 34, que Jesús decía, probablemente lo repitió más de una vez. Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Yo quiero que pensemos en esta mañana en esa frase. Lo primero que el Señor Jesucristo escogió decir era pedirle al Padre que perdonara a aquellos que lo angustiaban. Pedirle al Padre que los perdonara. Yo quiero que en esta mañana pensemos un poquito en el perdón. Que pensemos en el perdón hacia otros que nos han angustiado, que nos han hecho algún daño, queriendo o sin querer, que nos han hecho la vida difícil, que nos han causado dolor. Pensemos en esta mañana en las personas que a lo largo de nuestras vidas nos han fallado, nos han traicionado. Personas que nos han hecho algún mal. Jesús, aquellos que lo estaban crucificando, aquellos que lo habían acusado, al que los había traicionado, al que lo había vendido por unas miserables piezas de plata, por un poquito de dinero. El Señor Jesucristo escogió como su primera frase decir: Padre, dirigirse al Padre y decirle: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Yo quiero que hablemos y pensemos un poquito en el perdón. Porque mis queridos hermanos, si hay un veneno para tu alma y para la mía, si hay un veneno que verdaderamente envenena el alma, es el no perdonar, es el rencor, es el resentimiento. Y qué fácil es para nosotros los seres humanos ser traicionados, ser heridos, ser abandonados, que alguien nos defalque, que alguien cometa un fraude contra nosotros, que alguien diga palabras hirientes, lo que sea. Qué fácil es para nosotros los seres humanos conservar, guardar ese rencor, ese resentimiento, y que viva dentro de nosotros por días, meses y muchas veces por años, y en el peor de los casos vivir con algún rencor por toda la vida, durante toda nuestra vida, y sin darnos cuenta. Ese es el veneno que el diablo quiere que tú y yo tengamos. El diablo quiere mantenernos a nosotros con venenos por dentro. Por eso la falta de perdón es un veneno para el alma. Y en esta mañana nosotros tenemos a nuestro Señor Jesucristo, que a pesar de haber sufrido como probablemente ninguno de los que estamos oyendo o pensando en esto hemos sufrido, pero el Señor Jesucristo
nos dice: Padre, perdónalos, porque estos no saben lo que hacen. Yo quiero comentarles varias cosas. Primero, comentarles que Jesús practicó lo que predicó. Jesús es quien nos enseñó en muchos pasajes en la Biblia. En muchos pasajes nos instó, nos instruyó para que nosotros perdonáramos. El Padre Nuestro, entre los pensamientos y la oración modelo que Jesús le enseñó a sus discípulos, les enseñó a decir: Padre, perdónanos, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Jesús nos enseñó la importancia de perdonar. Pero ahora, cuando vino la hora de la prueba, nuestro Señor Jesucristo practicó, muy diferente a ti y a mí, que muchas veces predicamos, pero a la hora de la verdad no practicamos lo que predicamos. Pero Jesús siempre, invariablemente, practicó lo que predicó. Y aquí, en el momento más difícil, muriendo, desangrándose, muriéndose de dolor, tratando de no quedar asfixiado, tratando de recuperar un poquito y levantar su cuerpo, el peso de su cuerpo, mientras tenía que apoyarse en aquellos clavos en los pies y en las manos. En esos momentos tan difíciles, Jesús practicó lo que predicó. Piensa tú, qué ejemplo Jesucristo es. Mi querido hermano, mi querida hermana, Jesucristo es el Mesías, Jesucristo es el Señor. Jesucristo es Dios hecho hombre. Así que número uno, Jesús practicó lo que predicó. Número dos, Jesús oró por sus angustiadores. Oró por los que estaban vituperándolo, estaban haciéndole daño, haciéndole sufrir. Jesucristo oró por ellos. Y yo quiero que tú y yo pensemos en esta mañana. Nosotros que profesamos ser creyentes, piensa, debemos ser creyentes cuando las cosas están difíciles, cuando las cosas están duras. Y el Señor quiere que tú y yo practiquemos lo que predicamos. Que si nosotros profesamos ser propiedad del Señor, la Biblia dice que nosotros vivamos como es digno de la vocación con que hemos sido llamados. Habla Efesios 4, que tú y yo vivamos, que nos conduzcamos como es digno de la vocación. Si decimos que somos creyentes, mis hermanos, con la ayuda del Señor, debemos nosotros vivir conforme a esta vocación, a este tremendo privilegio de decir yo he recibido a Jesucristo y el Señor vive dentro de mí. Pues dice Efesios 4 que nosotros debemos vivir como es digno de la vocación con que hemos sido llamados. Y entre esas cosas que practiquemos, ¿verdad? Y le pidamos al Padre. Jesús oró por sus angustiadores. Yo quiero preguntarte, mi querido hermano que me escuchas, ¿cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue? Esta pregunta, acuérdense que cuando yo hablo me estoy hablando a mí mismo. Yo tengo personas y tengo casos en mis años de vida. Tengo muchas razones para tener en mi corazón ahí escondidos reconcomios y que se queden esas espinas en mi alma. Esas espinas, esos poquitos de veneno que lo que hacen es que me amargan la vida. Y eso es lo que precisamente el diablo quiere, que dentro de nosotros, dentro de todo lo lindo y lo bueno que ha hecho el Señor, que queden poquitos de veneno para que el manantial no sea completamente puro. Pero Dios quiere que haya un nuevo cántico en nuestro corazón. ¿Cuándo fue la última vez que tú o yo oramos por nuestros enemigos? ¿Cuándo fue la última vez que tú o yo, esto es me pregunto yo y te comento la pregunta a ti, ¿cuándo fue la última vez que tú o yo o alguno de nosotros le dijimos: Padre, fulano que todavía me duele lo que me hizo, fulano que tengo todavía la espina clavada, Padre, perdónalo, porque cuando lo hizo él no entiende todo lo que hizo, él no lo entiende. Es más, Padre, aunque lo haya hecho a propósito, él no entiende las implicaciones, él no entiende que él se ha buscado un problema porque de alguna manera la vida le va a pagar lo que él ha sembrado.
nosotros, mis queridos hermanos, por eso Dios quiere que nosotros, que jamás, escúchenme bien, Dios quiere que jamás nos atrevamos ni aún a hacer un daño deliberado. Si otro nos lo hace a nosotros, luchamos con perdonar, pero que nunca salga de nosotros el deseo de hacerle un mal a otro. Que Dios nos libre de eso. ¿Por qué? Porque cuando hacemos un mal, lo que sembramos, un día, de alguna manera, cuando la vida dé vueltas, cuando la vida y rueden los días y las semanas y los meses y los años, no sabemos cuándo, ni cómo, ni dónde, ni a través de quién. Pero dice el Señor que todo lo que el hombre siembra, eso también recogerá. En este caso, Jesús nunca hizo mal. Dice que no se halló engaño en su boca. Así que de él sabemos que nunca hubo nada, ningún mal hacia ningún semejante. El contrario, todo amor. Y sin embargo, cuando le hicieron mal a él, el Señor dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cuando una persona hace algún daño, le hace daño a otro, de cualquier tipo, a veces tratamos de echarle a perder la reputación de otra persona. A veces decimos algo negativo, ¿verdad? Difamamos a alguien porque estamos adoloridos o porque simplemente tenemos ese defecto. O peor aún, le hacemos daño a alguien para tomar el lugar de ellos porque sentimos celos o envidia, a un compañero de trabajo, a un familiar, a alguien que pensamos que está más bendecido que nosotros, le deseamos mal. Nunca le desees a nadie mal, nunca intentes hacerle daño, porque el Señor específicamente dice que ese tipo de daño no pasa desapercibido. Que no le hagamos daño a nadie, es el deseo de Dios, que seamos completamente benignos. Habla Efesios, que seamos benignos. ¿Saben lo que es ser benigno? Benigno es ser completamente inofensivo. Completamente inofensivo. Cuando uno tiene un animalito benigno, es un animalito que nunca se revira, que nunca se atreve. Un perrito benigno nunca se atreve a darle una mordida a su amo. Es totalmente benigno. Y el Señor dice en Efesios y en Colosenses, en Efesios 4 y en Colosenses 3, que nosotros seamos siempre benignos, que nunca le hagamos daño a otro. Y cuando lo hacemos, no nos damos cuenta que un día le vamos a dar cuenta al Señor por eso. Y cuando Jesús le dijo al Padre: Padre, perdónalos, porque estos verdaderamente no saben lo que hacen. No lo saben. Lo están haciendo o porque los han mandado, o porque tienen el deseo de hacerlo, porque se están gozando y están disfrutando este momento. Pero ellos no entienden el futuro. Ellos no entienden lo que va a pasar en el futuro. No saben verdaderamente lo que hace. Quizás tú y yo pensamos: pero fulano me hizo daño. Y sí lo sabía muy bien. No es inocente, es verdad que eso es muy posible. Pero verdaderamente las repercusiones futuras, nadie las sabe. Un día las sabremos, el día que estemos delante del Señor. Pero volviendo a mi punto, a mi pensamiento, ¿cuándo fue la última vez, mi querido hermano, mi querida hermana, que tú o yo le pedimos al Padre? Yo quiero que en esta mañana, ustedes que me escuchan, o esta noche si lo ven de noche, pero que ustedes hagan una lista de todas las personas que vengan a sus mentes, que ustedes tienen rencor y resentimiento, y que ustedes piensen: es la voluntad de Dios que yo le pida a Dios que los perdone. Que los perdone. ¿Cuándo fue la última vez que tú o yo le pedimos a Dios: Dios, bendice a este que me hizo daño, me hirió, me traicionó, me abandonó, me causó gran dolor, pero Señor, yo quiero que tú lo bendigas como me has bendecido a mí? Dios quiere eso, mis queridos hermanos, que nosotros bendigamos a los que nos maldicen, que los bendigamos. Jesús oró. ¿Se imaginan ustedes lo que ocurrió después que Jesús le pidió al Padre: Padre, perdónalos? ¿Saben ustedes que de estos que estaban allí,
de los que Jesús le pidió al Padre que los perdonara, fueron de ellos, fueron los que unos pocos meses después oyeron la predicación de Pedro, de Juan, de los apóstoles en Jerusalén y se salvaron. Pedro en Hechos capítulo 2 dice: ustedes crucificaron al Señor. Y dice que entonces aquella palabra que venía con el poder del Espíritu les traspasó el corazón y fueron compungidos y dijeron: ¿qué debemos de hacer ahora? Y ahí el apóstol Pedro les dijo: ustedes tienen que arrepentirse. Le dijo a los judíos, porque los judíos tenían que arrepentirse, tenían que cambiar de mente y dejar de creer que Jesús no era el Mesías y cambiar de mente y creer que sí lo era. Y les dijo: arrepiéntanse y acepten al Mesías. Jesús era y es y seguirá siendo el Mesías. Y ese día, en Hechos capítulo 2, el día donde se celebraba la fiesta judía de Pentecostés, ese día dicen las Escrituras que 3,000 judíos se salvaron y recibieron a Jesucristo. Dios contestó la oración de Jesús y los perdonó y fueron salvos. Jesús oró por sus enemigos y Dios quiere que tú y yo oremos por nuestros enemigos y que los perdonemos de todo corazón. Dice Colosenses capítulo 3, quiero que vean estos dos versículos. Colosenses capítulo 3, versículos 12 y 13, dice que debemos nosotros vestirnos pues como ¿qué? Como escogidos de Dios, santos y amados, vestidos de ¿qué? De entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Así es como debemos vestirnos los creyentes. Pero miren lo que dice el próximo versículo, el versículo 14, el versículo 13. Dice: soportándose unos a otros. Ustedes saben cuántas esposas le tienen rencor a sus esposos por los daños que sus esposos les han hecho. Ustedes saben cuántos esposos le tienen guardado rencor y resentimiento a sus esposas. Ustedes saben cuántos divorcios son productos de no perdonar. Son productos de ir guardando en una vasija en el corazón un poquito de veneno a cada rato. Y después que pasan años, lo que hay es una tremenda vasija, un corazón lleno de veneno que ya no resiste estar con aquella persona. ¿Por qué? Porque no ha perdonado. ¿Cuál es el antídoto? ¿Cuál es la medicina? ¿Cuál es la vacuna para el veneno del resentimiento? Miren lo que dice: soportándose unos a otros. ¿A quién estás soportando tú hoy? ¿A quién estás soportando? Dios quiere que tú y yo tengamos mucho aguante y que soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Esa es la voluntad de Dios. Esto es lo que Dios nos dice a nosotros, a ti y a mí: soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. El Señor quiere que nos perdonemos, que nos soportemos. Así que Jesús, la primera frase que escogió decir en la cruz era un mundo de enseñanza. Era un mundo, eran volúmenes y volúmenes de libros para nosotros practicar. ¿Qué clase de desafío, mi querido hermano, mi querida hermana, para ti y para mí, vivir nuestra vida? Y esta tarde yo tengo que confesarles que tengo que irme, que esto lo he hecho muchas veces, pero el rencor es tan siniestro y tan malo, y el diablo que tiene la habilidad de regresar así muy escondidito y volver a alojarse en nuestro corazón. Por eso tenemos que perdonar, no una vez, muchas. Por eso dice aquí que Jesús decía, no dice que dijo, decía, probablemente lo repitió muchas veces. Y yo te animo a ti, a lo que voy a hacer yo una vez más, que podamos decirle: Padre, a fulano perdónalo, ya a esta persona perdónala, porque de verdad no sabía lo que hizo. Y Señor, bendícele
bendícele. Yo quiero que tú le bendigas. Miren, cuando nosotros pedimos por aquellos que nos han hecho daño y pedimos con un corazón limpio y pedimos con sinceridad, yo quiero que ustedes sepan que del cielo cae la gracia de Dios, cae la abundante misericordia y la bendición de Dios. Cuando tú y yo aprendemos a perdonar a los que nos han hecho daño, ahí estamos pareciéndonos más que nunca a nuestro Señor Jesucristo. Piensen ustedes, Jesús perdonó y le pidió al Padre que los perdonara. Cuando tú y yo hacemos lo mismo, estamos imitando al ejemplo supremo. Nuestro ejemplo supremo a seguir, nuestro máximo ejemplo es Jesús. Y cuando nosotros perdonamos es cuando más nos parecemos a Jesús. Amén. Bueno, primera frase, mediten en ella. Les voy a dar una más. Y esta no la vamos a terminar hoy. Esta es importantísima, pero su segunda frase en la cruz, la segunda frase se encuentra también en Lucas capítulo 23. Quiero darles la historia que ocurrió antes de leer los versículos que vamos a leer. Como ustedes saben, Jesús fue entregado y pues al lado de él, al mismo tiempo, simultáneamente, fueron entregados dos reos, dos presos más, dos delincuentes más que fueron condenados a muerte y muerte de crucifixión. Y allí, en aquel lugar, en el sitio de la calavera, allí donde aquella calle de Jerusalén, ¿verdad?, pasaba cerca, pues allí le crucificaron para que todo el mundo los viera y todo el mundo temiera cuán temible era el imperio romano. Crucificaron a dos ladrones y como ustedes saben, probablemente conocen la historia, los dos eran ladrones. Yo he oído tantas veces, no, porque el ladrón bueno. No, no hay ladrón bueno. Los dos ladrones eran ladrones. Pero hubo un ladrón que tuvo un momento especial con Dios. Y dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Dice la Biblia en Lucas capítulo 23 que uno de ellos lo injuriaba, lo maldecía, le decía: si tú eres el Mesías, a ver, bájate de la cruz, sálvate tú y sálvanos a nosotros, a ver que tú no haces eso. Esto es parecido a lo que yo escuché recientemente de un gobernador de un estado aquí en los Estados Unidos, que dijo: Dios no ha tenido nada que ver en salvar a la gente que se han salvado aquí en mi estado. Dios no tuvo nada que ver con eso. Dios no tuvo nada que ver con eso. No tiene nada que ver con Dios. Como si Dios no estuviera en todos los asuntos de los hombres. Como si Dios no le hubiera dado al hombre. Como si Dios no hubiera bendecido la ciencia. Como si Dios no fuera el que le diera la capacidad a un hombre de ser médico, a una mujer de ser enfermera. Pero ese gobernador dijo: Dios no ha tenido nada que ver en la salvación de personas. La salvación de personas le corresponde a los médicos y a las personas que están aquí en los primeros auxilios. No, Dios tiene que ver con todo. Dios ha estado detrás de todo. Dios está detrás de todo. Dios ha sido el que ha causado que hayan miles y miles y miles de hospitales en el mundo, porque había un tiempo en la historia donde no había hospitales. Y han sido los cristianos movidos por el Señor los que han causado el movimiento de hospitales y de ayudar a los enfermos y a los que están en necesidad de ayuda. Pero aquí un ladrón injuriaba y le decía: si tú eres Dios, bájate de la cruz, sálvate y sálvanos a nosotros. Y el otro le dice a su amigo: tú ni en los últimos momentos de tu vida tú le tienes temor a Dios. Tú no le temes a Dios, ni aún en estos momentos. Miren lo que dice el versículo 40, dice que el otro, su compañero, también crucificado en ese momento, dice que le reprendió y le dijo: ni aún tú temes a Dios estando en la misma condición. Tú estás aquí en las últimas, tú y yo vamos a morir aquí y ni aún en este momento temes a Dios. Aquel ladrón, empezamos a entender su manera de pensar. Él entendía que Jesús
que quien estaba allí no era un hombre común y corriente, que no le estaba temiendo a Dios. Y el versículo 41 le dice a su compañero: nosotros, tú y yo, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Ese ladrón reconocía que él estaba allí porque su vida, su conducta, sus hechos lo habían llevado a ser condenado a muerte. Y tú no te das cuenta de eso, le dice a su compañero. Mas refiriéndose al que estaba en medio de los dos, miren lo que dice: ningún mal hizo. Ese ladrón se daba cuenta que Jesús estaba allí crucificado sin haber hecho nunca ningún mal. Piensen ustedes lo que estaba en la mente de ese hombre. Entendía que Jesús era inocente, que Jesús no había hecho nada de lo que lo habían acusado. Este está aquí, tú y yo estamos aquí porque nuestros hechos nos han traído aquí, pero este ningún mal hizo y sin embargo está aquí. Está siendo crucificado al lado tuyo y mío. Este es inocente. Tú y yo somos culpables, pero este es inocente. Con la misma termina de conversar con su compañero de fechorías y se dirige a Jesús, que estaba allí cerca de él. Y miren lo que dice el versículo 42. Y le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Aquel ladrón reconocía que Jesús, estas palabras nos enseñan a nosotros que ese ladrón entendía, que quiere decir que él creía que Jesús era quien Jesús dijo ser, que se iba pero que volvía. Fíjense eso, había oído todo eso, pero aquel ladrón, su vida delictiva nunca cambió. Pero en el último momento de su vida reconoció que Jesús era inocente, que no había hecho ningún mal, que él estaba allí recibiendo su merecido. En otras palabras, reconocía que era un pecador y le dijo a Jesús: mi única esperanza eres tú. Tú eres mi última esperanza. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Piensen ustedes que ese hombre quería volver con Jesucristo. Ese hombre quería vivir en el reino de Jesucristo. Jesús ahora le contestó la segunda frase que está en el versículo 43. Entonces Jesús le dijo: de cierto, o sea, de verdad o verdaderamente, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y horas después, Jesús y ese ladrón se encontraron en el paraíso. Yo quiero hablar mucho acerca del paraíso y vamos a tener que dejarlo para la próxima sesión. Pero Jesús le prometió el paraíso a aquel ladrón por el simple hecho de que Jesús vio más allá de sus pecados, vio su fe, vio su corazón, oyó las palabras, oyó a un pecador diciéndole: Jesús, tú eres el Mesías, Jesús, tú vas a volver, Jesús, tú eres mi única esperanza, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo: es más, ya te estoy dando el perdón. Y Jesús le otorgó el regalo del perdón, porque ese día ambos, los tres, murieron. Pero ese ladrón, el ladrón que creyó, el ladrón que recibió, el ladrón que abrazó a Jesucristo y creyó en él, se encontró con Jesucristo en el paraíso. Y yo quiero decirte que todavía está en el paraíso. Mi pregunta para ti esta mañana, porque vamos a continuar con estas frases, mi pregunta para ti es si tú vas a estar con Jesús en el paraíso.
Si tú le has dicho a Jesús, Jesús, yo quiero estar contigo en el paraíso, yo quiero vivir en el reino celestial, yo quiero vivir en esa casa que tú prometiste que ibas a preparar. Le has dicho tú a Jesús, Jesús, acuérdate de mí. Yo soy un pecador, no me merezco el perdón tuyo, pero Jesús, yo pongo mi fe en ti. Yo creo que tú moriste y resucitaste por mí. La Biblia dice, Jesucristo dijo, el que lo reciba a Él, el que crea en Él, Él le va a dar el regalo. A cambio de su fe, le va a dar el regalo de la vida eterna. La vida eterna es un regalo de Dios. Nadie se la merece. Yo no me la merezco. Nadie, ninguno de los que estamos aquí, el pequeño grupo que está aquí, ninguno de nosotros nos las merecemos. Pero Dios nos ama, Dios ama a los pecadores y no quiere que los pecadores vayamos a la eternidad condenados. Quiere que vayamos a la eternidad perdonados. Y por eso fue que Jesús murió y derramó su sangre en una cruz. Y por eso fue que Jesús tenía el poder, la autoridad, la potestad de decirle a aquel ladrón, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús tiene la misma potestad hoy en día. Y nos puede decir a ti, a mí, a cualquier persona que le diga a Jesús, yo quiero vivir contigo en la eternidad. Yo creo que tú moriste y resucitaste por mí. Yo creo que tú eres el Mesías, que tú eres mi Salvador. Señor, dame el perdón de pecados. Entra en mí, vive dentro de mí. Jesús dice, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso el día que nos toque partir de esta vida. Vamos a estudiar más acerca de eso, pero quiero dirigirte en un momento de oración y tener un momento de oración y pedirle al Señor en esta mañana que si tú estás ahí, mi amigo televidente, que estás ahí en tu computadora o en tu teléfono y estás mirando este mensaje hoy o esta noche o mañana o dentro de una semana, que tú puedas tomar este ejemplo, que tú puedas ser, como lo hice yo un día que le dije, Señor, no me merezco tu perdón, no me merezco tu salvación, pero Señor, yo creo que tú moriste por mí. Yo creo que tú derramaste tu sangre por mí. Lo hiciste hace 2000 años y yo estoy vivo hoy, pero creo que lo hiciste por mí y que ese pago que hiciste es patente, es real para mí hoy en día. Todavía es efectivo hoy. Y te pido, Señor, que me salves y me des vida eterna. Y el Señor lo hizo y por eso estoy aquí en este momento compartiendo contigo estas buenas noticias. Padre, en esta mañana yo te pido que si hay alguien mirando, Señor, que en este momento tú ilumines su mente como iluminaste la mente de este ladrón. Señor, y que así como este ladrón recibió el perdón y la seguridad de que el día que muriera iba a estar contigo en el paraíso, que tú le des esa seguridad, que alguien aquí te reciba como su Salvador, que te reciba de todo corazón, en su corazón y que te diga, Padre, dame vida eterna. Jesús, yo creo que tú eres mi Salvador, que moriste y resucitaste por mí. Entra en mi vida y hazme una persona nueva adentro. Y Señor, empieza a cambiar mi vida ahora. Quiero seguirte el resto de mi vida. Yo le pido a Dios que todos los que están escuchándome puedan hacer eso. Y Padre, te pedimos eso. Y te damos gracias por este día. Bendice, Señor, bendice este día. Ayúdanos, Señor, a encontrar una cura. Señor, ayúdanos a que esa curva, no solamente aquí en Estados Unidos, no solamente aquí en la Florida, sino en el mundo entero, la curva, Señor, de casos activos pueda disminuir. Señor, permítenos volver a la normalidad, Señor. Señor, los que han perdido sus trabajos, ayúdalos a volver a encontrar un trabajo, que los vuelvan a llamar. Señor, restaura la economía. Te pedimos por Estados Unidos, te pedimos por este presidente, te pedimos, Señor, por el Congreso, por todos los que nos están gobernando. Dale sabiduría para que tomen las decisiones que van, Señor, a bendecir al pueblo. Y Señor, te pedimos, Señor, que pronto salgamos de toda esta prueba por la que estamos pasando. Solo tú nos puedes sacar de ella, Señor. Hoy te miramos a ti. Tú nos has mostrado una vez más que hay cosas que solo Dios puede arreglar, Señor. Y hoy te miramos a ti y hoy te damos todo el crédito y te lo pedimos todo a ti en el nombre de Jesucristo. Amén, amén, amén.